Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. ¿Y qué fue de esta revolución? Bueno, decir que la Revolución Rusa de 1917 fue un movimiento social, político y económico ocurrido en Rusia contra el régimen que gobernaba en ese país, es decir, el régimen zarista, en plena Primera Guerra Mundial durante la época contemporánea. Decir que fue una serie de acontecimientos políticos en Rusia que tras la eliminación de la autocracia rusa y después del gobierno provisional, es decir, la Duma, resultó en el establecimiento del poder soviético bajo el control del partido bolchevique. Y por último decir que los revolucionarios abolieron la monarquía e implantaron un régimen de gobierno basado en ideas socialistas o comunistas. El resultado de este proceso fue la creación de la Unión Soviética, que duró hasta 1991. Continuemos hablando un poco más sobre esta revolución rusa, particularmente sobre sus antecedentes. Bueno, decir que desde hacía siglos el Imperio Ruso era una nación esencialmente rural. El 85% de la población vivía fuera de las urbes. Había un alto porcentaje de campesinos sin tierras, empobrecidos y receptivos a ideas revolucionarias. De hecho, a principios del siglo XX, la guerra ruso-japonesa 1904-1905, con victoria japonesa, desató un momento propicio para la demanda de cambios. Pero el zar Nicolás II no atendió a las solicitudes de la llamada Revolución de 1905. Procedió a reprimirla con fuego y sangre, resultando en el tristemente célebre Domingo Sangriento, en que la Guardia Imperial rusa acribilló a los manifestantes. Esto significa que el momento crítico para la revolución y la caída de la aristocracia se había venido gestando desde hace mucho tiempo. Continuemos hablando un poco más sobre esta revolución rusa, particularmente sobre sus causas. Bueno, la primera causa que haremos mención tiene que ver con la situación de opresión y pobreza a la que estaba sentenciado el campesinado ruso desde hacía mucho tiempo, sosteniendo con sus vidas el mando absolutista de la monarquía zarista. Otra de las causas a mencionar son las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia sufrió, sumadas al hecho de que al momento de ingresar al conflicto, todos los partidos se mostraron a favor, excepto el Partido Obrero Socialdemócrata. Otra de las causas que haremos mención tiene que ver con el fracaso en el intento por sostener el ritmo de producción ruso durante la guerra, que desató una crisis económica y social que se tradujo en hambruna, escasez de mercancías y colapsos de las estructuras del Estado, lo cual condujo a ciertos primeros niveles de organización popular autónoma. Y la última causa que mencionaremos tiene que ver con la llegada del invierno de 1917, uno de los más tremendos de esa época, sumada a las condiciones críticas del pueblo ruso. Continuemos hablando sobre las etapas de esta revolución rusa. Bueno, decir que la Revolución Rusa comprende dos etapas fundamentales, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Comencemos con la Revolución de Febrero. Bueno, esta fue ocurrida en febrero de 1917. Los mencheviques llevaron a cabo una revolución que provocó la caída del gobierno del zar Nicolás II, dando así un inicio a la Rusia comunista por parte de los trabajadores. También decir que los mencheviques pusieron a cargo de la presidencia de la República a Alejandro Kerensky, quien sería luego derrocado al perder popularidad por no haber realizado reformas económicas favorables y por tener la intención de continuar con guerras estipuladas por el gobierno anterior. Continuemos con la Revolución de Octubre. Bueno, decir que para octubre de 1917, debido a que las elecciones acordadas por Kerensky nombraron a Kornilov como jefe de ejército, y este ingeniosamente, planteó una rebelión en septiembre, y así en octubre se introdujo un nuevo gobierno revolucionario. Este nuevo gobierno revolucionario, conocido como la verdadera revolución comunista, estuvo al mando de los denominados bolcheviques, dirigidos por Vladimir Lenin, el cual se impuso sobre el gobierno provisional y se quedó con la presidencia.
Continuemos hablando un poco más sobre esta revolución rusa, particularmente sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia que mencionaremos tiene que ver con la caída de la monarquía zarista y el inicio de la historia comunista de Rusia, que duraría hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Otra consecuencia es el inicio de la Guerra Civil Rusa, que enfrentó por el mando del Estado al bando bolchevique rojo contra el movimiento antibolchevique blanco entre 1918 y 21, con victoria del bando rojo. Otra consecuencia fue la transformación de las viejas estructuras feudales heredadas de la Rusia zarista, la cual condujo a un lento proceso de modernización que inicialmente sometió a poblaciones enteras a la hambruna, resultando en millones de muertes, especialmente en los años 1932 y 33, cuando se produjo el Holodomor ucraniano. Y la última consecuencia que haremos mención tiene que ver con el surgimiento del Estado policial leninista, que inspiraría o traería como consecuencia a la Unión Soviética. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.